Bueno, muy buenos días a todos. Damos inicio a nuestro webinar. Bienvenidos, de verdad, estamos muy contentos de la asistencia que tenemos. En este momento están 130 personas conectadas. Queremos darle la bienvenida a ustedes de la parte de Pérez Yorca Gómez Pinzón. Quiero primero iniciar este webinar presentándoles nuestro equipo del área de riesgo y cumplimiento de Pérez Yorca Gómez Pinzón. Está inicialmente Angie Castro, ella es nuestra oficial de cumplimiento en la firma y adicionalmente es la asociada senior del grupo de práctica de riesgo y cumplimiento. Está Natalia Cero, que es nuestra asociada también del grupo de práctica de riesgo y cumplimiento. Ella está ubicada en Medellín, en nuestra oficina en Medellín. Y también está María Lucía Márquez, que es nuestra asociada junior, también del grupo de práctica de riesgo y cumplimiento. Y pues me presento, mi nombre es Adriana Bueno, yo soy la directora del grupo de práctica y pues estamos muy contentos de tenerlos acá para contarles pues estas nuevas noticias, donde pues sabemos que la Superintendencia de Sociedades el 2 de julio emitió una nueva circular externa. De hecho, modificó muchos aspectos de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Uno de ellos, que es el más grande cambio, es el sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional. Este sistema lo que está haciendo es unificar. Si quieres, Angélica, podemos empezar a mirar por qué este cambio. Y tiene que ver con que esta nueva reglamentación lo que hace es unificar en un único y sistema todas las obligaciones y todos los requisitos y consideraciones que había dentro de lo que se llamaba el SAGRILAB y el programa de transparencia ética empresarial. Y hace algunos cambios a lo que se llama el régimen de medidas mínimas, integrando muchos temas que tenían que ver con el programa de transparencia ética empresarial. Entonces, aquí, ¿cuál es la consideración un poco que tuvo la superintendencia? Lo que dice es que las sociedades como tal comerciales pues ya han venido trabajando de manera pues muy juiciosa, muchos, en la implementación de estos sistemas, tanto del SagriLab como del nuevo PT, el SagriLab desde el 2020, desde el 2021 realmente, desde agosto del 2021, y el programa de transparencia ética empresarial desde el 2022. Y pues ya tenemos como un bagaje y un conocimiento mucho más claro de los riesgos y de las distintas obligaciones que debemos cumplir cuando pues estamos vigilados por la Superintendencia de Sociedades y cumplimos los requisitos que nos establecía en ese momento los capítulos 10 y 13 de la Circular Básica Jurídica. La superintendencia pensando un poquito más en la practicidad y en el hecho de que estos sistemas sean aplicables mucho más enfocados en la actividad de las operaciones y en las distintas transacciones que realiza una empresa, pues pensó y dijo, oiga, ¿sabe qué? Unifiquemos estos sistemas para que sea un único sistema que compile todos los riesgos que hemos venido manejando y que se hable de un solo y único sistema para evitar pues que tengamos como demasiada, digamos, yo creo que la parte operativa se nos va a mejorar muchísimo en las empresas. Yo creo que ahí tenemos una ventaja y es que va a haber una gestión conjunta de riesgos, va a haber un mejor enfoque en los riesgos, se va a poder manejar un poquito más el tema de las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales, va a ayudar a que haya mayor eficiencia y armonización en la supervisión que pueda ejercer la Superintendencia de Sociedades. Y ayuda a que esté enfocado más en la gestión integral de riesgos y en lo que en la práctica realiza realmente la empresa en sus operaciones, en sus transacciones, en sus negocios, en el relacionamiento con las entidades públicas, y va a ayudar un poquito como a priorizar esos controles y a tener una mejor gestión del riesgo para prevenir, detectar o mitigar cualquier riesgo de compliance o de cumplimiento de estos sistemas.
Yo creo que ahí está buscando que las empresas sean un poquito más competitivas también, que de alguna forma el hecho de tener este sistema pues la lleve a ser unos referentes en el mercado, a tener una gestión integral de los riesgos mucho más preventiva que curativa y a que de una u otra forma haya una competitividad mucho mayor para aquellas empresas que tienen gestión de riesgos. Entonces yo creo que hay muchas buenas noticias, digamos, acá, pero también hay unos cambios que tenemos que tener en cuenta y que los vamos a ver adelante. Si quieres, sigamos, Angie. Al unificarse el SAGRILAB y el programa de transparencia o el PTE en un único sistema, eh, lo que busca esto es que haya un marco normativo único para la gestión de riesgos por parte de las sociedades vigiladas, que haya una prevención, detección y control y monitoreo previo digamos, a la vinculación, por ejemplo, de contrapartes frente a los riesgos del lado de activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional y está buscando integrarlo en un solo sistema, buscando, como ya les dije, la competitividad, el tema de ser mucho más, digamos, em, por estar más fortalecidos y ayuda mucho, que un poco lo pensamos a veces, pero ayuda mucho el tema de la reputación corporativa porque eso nos lleva, y lo creo que lo dije antes, a que tengamos unas mejores oportunidades de negocios, a que podamos verificar previamente a la relación contractual o etcétera, cómo está nuestra contraparte, si realmente nos va a traer un riesgo el vincularse con ella, a que haya una cultura organizacional también basada en principios éticos, en transparencia, a que el sector empresarial de alguna forma pueda tener unas buenas prácticas de gobierno corporativo, porque también hay unos cambios en el gobierno corporativo del sistema y que de alguna forma también permita que la compañía o las empresas puedan tener unos mecanismos mucho más eficaces para evitar que estos riesgos ingresen a la compañía y no nos demos cuenta, que se nos entre pues el gato por detrás de la casa y no sepamos cuándo hizo los daños. Entonces, de alguna forma, muy importante que tengamos en cuenta que este sistema lo que está buscando es precisamente dar un poquito más de fortalecimiento a la gestión empresarial. Sigamos, Angélica. Y aquí hay un cambio, pues el primer cambio, digamos que es muy de orden, digamos, es que ya no estamos hablando de dos capítulos, que son el décimo y el 13, sino que estamos hablando solo de uno que quedó consignado en la nueva circular básica jurídica, que es el capítulo noveno. Sigamos, por favor. Ahora entonces le voy a dar la palabra a Angie Castro. No, mentiras, es a Natalie, perdón. A Natalie para que nos vaya empezando a mostrar cuáles son las modificaciones y nos explique de manera un más detallada cuáles son esos cambios que estamos realizando, se está realizando por parte de la Superintendencia de Sociedades. Gracias, Adri. Bueno, buenos días a todos. Para continuar con estas modificaciones que nos trae la nueva circular básica jurídica, pues de manera muy general, pensando en ahora a quienes les aplica, si esto varió demasiado, si continuamos los mismos obligados o de repente ya esto no me aplica. Principalmente lo que hace es, uno, unificar toda esta dispersión que teníamos o a la que llegamos en cierto punto durante el 2025. Y con esto me refiero a las últimas circulares donde, por ejemplo, también se unió a las cámaras de comercio, las entidades sin ánimo de lucro extranjeras. Entonces, todo esto ya quedó un poco más claro y quedó consignado en este capítulo. Adicionalmente, se mantienen los sujetos obligados como sociedades, sucursales de sociedades extranjeras, esto no cambia, las cámaras de comercio, pero se adiciona en este caso la Confederación de Cámaras de Comercio o Confecámaras. Y por otra parte, finalmente se decidió que las entidades sin ánimo de lucro extranjeras pues ya no están obligadas ni al régimen de medidas mínimas, ni a implementar una evaluación de los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Los que han seguido todo este movimiento del SAGRILAF y del PT recordarán que inicialmente estas ESAL extranjeras
fueron obligadas al SAGRILAF y al BTE. Luego tuvimos la variación de régimen de medidas mínimas y calificación de riesgos de corrupción y soborno transnacional. Y ahora finalmente, pues es un tema voluntario. Nosotros recomendamos tomar las medidas, como lo hace la autoridad también, según las actividades de cada ESAL y pues según su tamaño, su capacidad, unas medidas que verdaderamente pues se ajusten a su operación y a su realidad como ESAL extranjera. Ese es como el primer punto importante para los sujetos obligados. Y adicionalmente, siguiente, Angélica, por favor. Lo que buscó la superintendencia fue unificar el tema de activos y de ingresos y de actividades económicas. Entonces, anteriormente en el SAGRILAF teníamos la regla general de ser vigilado, cumplir con los 40.000 salarios, pero ahora, bueno, y en el programa de transparencia y ética empresarial teníamos varias posibles reglas o escenarios. Entonces estaba la compañía vigilada que suscribía o tenía transacciones internacionales que superaban un tope, que además tenía unos ingresos o unos activos también que superaban los 30.000 salarios, pero teníamos otras opciones donde compañías que no estaban propiamente vigiladas por la superintendencia, porque no cumplían todavía con esta regla, pero suscribían contratos con el Estado que superaban también los 100 salarios mínimos, que tenían unos activos y unos ingresos o que pertenecían a ciertos sectores y tenían contratos con el Estado, pues también podían estar obligados al programa de transparencia. En este caso, la superintendencia pues eliminó estas reglas de contratos con el Estado o de contratos internacionales y simplemente utilizó este derrotero inicial que se aplicaba en el SAGRILAB y es cuál es tu actividad económica, cuáles son tus ingresos y tus activos. Y bajo esa línea o bajo esos umbrales de ingresos o activos se revisa si tienes que aplicar todo este nuevo sistema por completo o si te va a aplicar un régimen de medidas simplificadas. Entonces, creo que es mucho más sencillo ahora determinar si me aplica o no la implementación de este sistema por completo o en un régimen de medidas simplificadas. ¿Qué ha cambiado en cuanto a los umbrales o en cuanto a los sectores pensando en su actividad económica? Puntos importantes y es que en algunos sectores nos dejó claros cuáles son esos códigos SIU que están obligados y que es mucho más fácil identificar. Por ejemplo, para el sector de agentes inmobiliarios teníamos una descripción muy vaga. Ahora ya nos dice, este código SIU es el obligado. Entonces, eso es algo muy positivo. Y así lo hizo con cada uno de los sectores. Por ejemplo, para servicios jurídicos y contables, antes nos daba la opción de la actividad económica registrada o la actividad que me reporta mayores ingresos. Ya aquí nos dejó claro que va a ser solo la actividad económica registrada. Entonces, nuevamente, mucho más sencillo porque es solo revisar cuál es nuestro código SIU y si está dentro de los obligados. En cuanto a los ingresos y activos, antes teníamos sectores que solo validaban sus ingresos, ahora para todos hay que validar tanto los ingresos como los activos. En estos pues sí tenemos cifras que varían dependiendo de si es un sistema completo o es un régimen de medidas simplificadas. Y otro aspecto importante es que, por ejemplo, sectores que antes estaban obligados al programa de transparencia, como el de tecnología, información y de las comunicaciones, la comercialización de partes, piezas de vehículos, ya tampoco están obligados. Aquí es importante aclarar que la comercialización de vehículos sí está obligado, pero los SIU que hacían parte de piezas, accesorios y partes de vehículos, ya estos no se encuentran obligados a implementar el sistema. También tenemos las actividades auxiliares de servicios financieros. Antes estaban en el programa de transparencia, ahora ya no están obligados por su código SIU a implementar este sistema. Y como les mencioné, pues las reglas que teníamos de vigilancia más contratos internacionales o contratos estatales, ya no es necesario revisarlos. Por último, pues también otro aspecto importante es que unificó los escenarios bajo los cuales el manejo o el uso de activos virtuales nos van a obligar a implementar este sistema. Entonces ya tenemos muy claro que es no solo el que presta estos servicios en su nombre o en nombre de terceros, sino también los que realizan o reciban aportes. Nos deja la claridad de que deben implementar este nuevo sistema
Y por otra parte, los de supervisión especial se mantienen, es decir, todo lo de SAPAC, multinivel, fondos ganaderos se mantienen con la implementación de estos sistemas. Siguiente, Angie. Entonces aquí resumiendo, pues solo hay que fijarse ahora en el código SIU y en mis activos y en mis ingresos. Así puedo determinar si me aplica el completo o el simplificado, mucho más sencillo. Ahora Angie Castro les va a explicar un poco más sobre otros temas que han cambiado en esta nueva circular. Angie, yo antes de empezar, solo que no puedo mandar el mensajito por el chat porque no me está permitiendo mandárselo a todos, pero si tienen alguna pregunta durante la presentación pueden ir dejándola aquí en el chat y al finalizar la presentación que ya vamos a darle un poquito más de espacio a ustedes para que hagan las preguntas. Por favor, la idea es que lo hagan de manera interactiva y que nos ayuden con esto, pues como son tantos los asistentes, lo tenemos que hacer por el chat y ya tomaremos esas preguntas. Precisamente el tiempo que tenemos para ustedes es para eso, para absolver cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Entonces, póngala en el chat su pregunta y al finalizar la presentación la vamos a resolver con muchísimo gusto. Gracias. Siga, Gracias, Angie. Adri. Bueno, siguiendo con las principales modificaciones, hay unos aspectos bien interesantes que se modificaron a través de la circular. Uno de ellos es la figura del representante legal. Como ustedes saben, pues tenemos un representante legal que tiene y siempre ha tenido unas funciones muy enfocadas a la vigilancia, al mantenimiento del sistema, pero ahora con esta nueva circular hay una función especial que cambia. Y es que antiguamente nosotros podíamos darle el poder de decisión a un órgano de mayor jerarquía o a un cargo de mayor jerarquía para que tomara la decisión sobre si vinculábamos o no a un PEP o incluso a una contraparte, cliente, proveedor, empleado de alto riesgo, o que presentara una señal de alerta. Ahora no. Ahora esta facultad y este poder decisorio, por así decirlo de alguna forma, está en cabeza del representante legal. Y esto aquí es importante para efectos prácticos porque involucra mucho más a nuestros representantes legales como administradores de nuestra sociedad, que implica que en este momento es un momento idóneo para ir a tener esas conversaciones con nuestros representantes legales y decirles, oigan, de a partir de este momento vamos a nosotros como oficiales de cumplimiento a mandarles a ustedes un concepto de riesgo en el cual ustedes pueden tomar una decisión informada sobre si vinculamos o no un PEP y también si vinculamos o no a una persona con una señal de alto riesgo o con una señal de alerta. Entonces es importante para que empecemos a tomar esas conversaciones con nuestros representantes legales y también que es el momento idóneo, no solamente para actualizar, obviamente en términos de unificación nuestros manuales, pero también para que dentro de nuestro manual establezcamos que esas decisiones o el soporte documental de esas decisiones va a ser un correo o un acta. Es importante para efectos de claridad y de documentación del sistema. Otro cambio súper interesante que trae esta circular es el oficial de cumplimiento y si me lo permiten decir, esta es la piedra angular de esa circular. ¿Por qué? Porque uno, ya se exige de manera obligatoria un oficial de cumplimiento suplente, pero adicionalmente, digamos que hace un poco más profesional nuestro perfil como oficiales de cumplimiento. ¿Y a qué voy con esto? Hay unos requisitos mínimos que, como ustedes saben, se le exige hoy en día a cualquier oficial de cumplimiento. Ser profesional, tener una experiencia mínima y demás. Ahora, ¿qué me dice la nueva circular? Ahora es, Angie, pilas porque ustedes como oficiales de cumplimiento se tienen que actualizar cada 3 años. Entonces, hagan de cuenta que si el último curso que yo hice sobre gestión de riesgos LAF o STC fue en el año 2021, pues este año es un momento propicio e ideal para actualizar nuestros conocimientos para ir a actualizar en diplomados, maestrías, especializaciones, en educación formal, informal. ¿Qué es importante acá? Que si decidimos irnos por una especialización o por una maestría, por ejemplo, en el exterior, este título esté debidamente homologado en el país, según los requerimientos que tenga el Ministerio de Educación Nacional. Y si decido por una educación informal, como puede ser un seminario, un curso, un diplomado, pues este tenga al menos un mínimo de 90 horas. Importante, cuando vayamos a elegir un proveedor de servicios educativos, pues que nos certifiquemos que en efecto esa certificación que nos van a dar al final del curso tenga uno, la intensidad horaria, el contenido y la fecha de finalización del programa para que cumpla con los requisitos del oficial de cumplimiento. Aquí hay un cambio que para mí que es, pues, se lee un poco entre líneas en la circular
y esto lo hemos visto en nuestra experiencia como oficiales de cumplimiento y apoyando a nuestros diferentes clientes en las visitas administrativas de la super. Y es que antiguamente o siempre en estas visitas, cuando las acompañamos, nos piden demostrar de alguna forma la independencia del oficial de cumplimiento, la capacidad de decisión. Y generalmente lo que a mí me piden en esas visitas administrativas es el organigrama. Esto no estaba por, digamos que por ley o por disposición normativa tener un organigrama. Ahora ya como tal la figura del organigrama y sobre todo la dependencia del oficial de cumplimiento ante el máximo órgano social o ante la junta directiva, según corresponda, debe reflejarse en una estructura organizacional que para todos los efectos va a ser ese organigrama que yo voy a tener que demostrar ante un eventual requerimiento, ante una eventual visita por parte del ente regulatorio. Entonces es un requisito que pasaba como muy práctico en las visitas administrativas. Vean que ya efectivamente ya fue regulado y dice, pilas porque usted debe tener, sí, una dependencia, pero esa dependencia también se va a demostrar a través de una estructura organizacional, es decir, un organigrama. También es importante que tengamos en cuenta que aquí se aclara mucho el rol del oficial de cumplimiento, lo cual a mí me encanta, porque a veces pasaba antiguamente que era como no, el oficial de cumplimiento es quien toma la decisión, o se podía malentender. Ahora no, es muy claro y define claramente el rol del oficial de cumplimiento y es analizar la información y realizar los reportes para que los órganos decisorios en efecto puedan tomar una decisión clara e informada. Entonces, esto es bien importante y digamos que bien resaltable de este cambio normativo. ¿Qué más les puedo contar? También aclara mucho que el oficial de cumplimiento no puede ser un accionista de la sociedad, esto es importante. En términos digamos, de designar oficiales de cumplimiento, seguimos con las mismas inhabilidades, no auditores internos ni externos, no ser parte del máximo órgano social, ni de órganos de la administración y demás. En términos de oficial de cumplimiento suplente, yo les mencionaba que esto es nuevo, en efecto, sí. Antes era facultativo, ahora no. Ahora tenemos que nombrar un suplente que debe sí o sí cumplir con las mismas calidades que un oficial de cumplimiento principal. Esto es impajaritable, entonces creo que estamos en un momento idóneo para empezar, uno, a revisar a quién al interior de nuestras compañías puede también fungir como un oficial de cumplimiento suplente y que tenga ya las calidades. Aquí hay una parte bien importante y es que en experiencia, ustedes saben que tenemos que acreditar experiencia a través no solamente de diplomados, pero también experiencia en cargos similares de gestión de riesgos. Antiguamente hablábamos de experiencia de 6 meses, ahora es de un año. Entonces, claro, tenemos que ya ir preparando a esos oficiales de cumplimiento suplente para que puedan tener esa experiencia de un año, tanto en cargos similares de gestión de riesgo LAF, como también para que vayan haciendo sus cursos de conocimiento. Ahora, tenemos periodo mínimo de permanencia. Ya teníamos, cuando dejamos de cumplir los requisitos para ser una entidad obligada a SAGRILAF, teníamos que mantenerlos durante 3 años. ¿A qué voy con esto? Les pongo un ejemplo. Si yo dejé de cumplir los requisitos a 31 de diciembre del 2022, porque ya mis ingresos bajaron ese año, porque mis activos no me dieron los topes, pues yo tenía que mantener el sistema por 3 años más. Ahora no, ya no son 3 años más, sino 2 años. Para régimen de medidas mínimas también, ya no son 3 años, sino un año, lo cual es buenísimo porque este es un régimen mucho más Claro. chiquito. Y para régimen de medidas mínimas, un año. Para Sagilaf y PT, pues ahora sistema de autocontrol y gestión de riesgos LAF, 2 años. Eso es básicamente uno de los principales cambios regulatorios. Ahora, Adri, todo tuyo. Yo también quisiera añadir algunos temas y es que uno de los cambios también que está es el tema de que en la anterior, digamos, normativa, el que sigue vigente hasta el 31 de mayo del 2027, está el tema de qué pasa con las sociedades que están en causal de disolución o liquidación. En la regulación actual, con la circular, con el capítulo 10 y 13, lo que dice es que continúan teniendo los sistemas, pero aquí con la nueva reglamentación hace una diferenciación en sociedades que tengan causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. En ese caso, lo que dice es que la sociedad no tiene una capacidad para continuar operando pues en ese futuro y obviamente es improcedente exigirle que tenga un sistema. Entonces, en ese caso, cuando está en proceso de disolución o liquidación, pues no tienen ni recursos ni pues continuidad para poder adoptar esas medidas de gestión de riesgo, por lo tanto ya no es obligatorio mantenerlo durante el proceso de disolución antes de su liquidación. Lo mismo habla de unas sociedades que están en proceso de intervención judicial, liquidación voluntaria, obligatoria y judicial,
y en este caso también, digamos, como ha cesado sus operaciones y ya no tiene ingresos ni tampoco tiene pues recursos y continuidad, pues obviamente ya no genera nuevas relaciones contractuales ni transacciones económicas. En ese caso, pues tampoco están, digamos, obligados a continuar con el sistema. Pero si están en reorganización o reestructuración, quiere decir que continúan desarrollando el objeto social y tienen, pues, no están, están cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha y pues obviamente se están reorganizando y reestructurando para cumplir mejor las obligaciones que tengan como compañía. En ese caso sí tienen que cumplir con los requisitos eh, 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 específicos para tener este sistema. Esto es también otro cambio pues que aparece dentro de esta nueva tema. Otro tema importante que me pareció también pues, para establecer es que digamos que muchas veces en la reglamentación que está actual, no sabemos cómo medir o cómo establecer unas métricas, digamos, para poder establecer cómo se desarrolla la gestión del sistema. Entonces, pues uno hace de pronto pues algunas, digamos, sí, métricas o establece algunas medidas específicas como por ejemplo para medir la gestión. Entonces dice cuántas capacitaciones desarrolla en el año o cuántas debidas diligencias sobre contrapartes desarrollé, en cuántos me dieron una señal de alerta, cuántos ROS hice o cuántos AROS hice en el año o cómo ese tipo de mediciones o de métricas que se pueden hacer, pero no se establecían como de manera tan específica en la normativa pues anterior. En esta nueva normativa sí hacen unas recomendaciones para adoptar un sistema de métricas en donde la idea es que pues se detecte muy bien los indicadores de riesgo y lo que he venido yo realizando dentro de la gestión del sistema. Entonces sí está un poco estableciendo que si yo quiero saber cómo medir la efectividad, la eficiencia, cómo está desarrollándose el sistema, pues yo voy a tener que implementar un sistema de métricas y un sistema de indicadores que me permita pues probar o comprobar que estoy cumpliendo con el sistema. Ahí importantísimo tener en cuenta que aquí no es que tengo que seguir una regla de que cuál sistema métrico o cuál sistema de indicadores tener. Ya ahí sí, ya de acuerdo con la realidad de cada compañía, pues se implementa de acuerdo con las características y riesgos y particulares de cada compañía. Entonces eso también es algo que queda como nuevo en el nuevo tema. Creo que eso es, digamos, todo. Si quieres, Angélica, vamos yendo. Entonces, aquí lo que se está buscando son unos beneficios que tenga el sistema, este nuevo sistema, digamos, que trae como beneficios. Uno, va a fortalecer más el gobierno corporativo porque pues tenemos un oficial de cumplimiento también principal y suplente, lo que permite dar continuidad al desarrollo de la gestión del sistema. Si hoy en día, si el oficial de cumplimiento principal se va, pues se queda sin cabeza del sistema y obviamente mientras uno consigue a alguien, pues pasa un tiempo y eso también ha venido siendo sancionado por las autoridades, el tema de que quedó sin alguien responsable durante un tiempo. Aquí hay una cosa importante y es que si en un momento dado hay una ausencia total o absoluta tanto del oficial de cumplimiento principal como del suplente, quien viene a suplir las obligaciones del oficial de cumplimiento es el representante legal. Entonces, este tema fortalece un poco ese gobierno corporativo, no lo deja céfalo, no lo deja sin cabeza y al final pues siempre va a haber un obligado o una persona responsable del sistema. Y eso pues ayuda mucho a que dé continuidad y a que no vayamos a ser sancionados porque no pudimos conseguir de pronto un oficial de cumplimiento tan rápido para que gestione todo el sistema. Por otro lado, pues le da mucho más énfasis a la forma como debemos operar las políticas o como debemos
garantizar que se desarrollen en la práctica las políticas de la compañía. Entonces, si estamos hablando de regalos, hospitalidades, donaciones, contribuciones políticas, conflictos de interés, contratación con entidades estatales, habla de actividades de lobby, pues cualquiera de estas actividades debemos demostrar que efectivamente las desarrollamos, que no solamente están en un papel, de hecho, habla de paper compliance, es decir, dice, oiga, mire, no quiero verles a ustedes obligados un sistema de gestión de riesgo y un sistema de autocontrol de papel. O sea, eso no me sirve es algo que sea aplicable en la práctica. Entonces, si yo decido aceptar que las áreas de la compañía reciban regalos en Navidad, pues yo tengo que reglamentar que me informen o me comuniquen que pues, están recibiendo estos regalos y que efectivamente no los estoy recibiendo en una etapa de negociación con mi proveedor, por ejemplo, o que no estoy teniendo un conflicto de interés al aceptar a un empleado. Entonces tengo que empezar a documentar todas aquellas acciones que me permiten comprobar que sí efectivamente estoy aplicando las políticas y eso sí lo va a ver la Superintendencia de Sociedades. Hoy en día pues está pidiendo algunas pruebas, pero en este caso sí las pone ya como un poco, deje de tener su paper compliance, tenga ya algo específico y desarrolle específicamente las actividades que usted está diciendo que está dentro de sus políticas. Entonces hay que desarrollar procedimientos nuevos si no los tienen, hay que establecer topes de pronto para algunos temas de regalos y atenciones, establecer de pronto que solo se pueden recibir productos de merchandising y ya cuando sean de valor X o Y alto, pues de pronto tener que em, em, comunicarlo al oficial de cumplimiento o a un área específica que se designe en la compañía, pero que se documente pues todo el proceso. Por otro lado, los procedimientos de debida diligencia y de debida diligencia intensificada, el tema de auditoría, ahora se establece un poquito más claro en el tema de auditoría, capacitaciones, el tema del canal de denuncia y todo lo que es la conservación documental por 10 años pues sigue, digamos, continúa siendo muy parecido a lo que había, pero sí le da mucho énfasis en la documentación y en la parte probatoria de la debida diligencia. Entonces, si usted no logra, por ejemplo, realizar la debida diligencia completa y de todas maneras tiene que vincular a una contraparte, pues va a tener que completar el proceso posteriormente. Entonces, un poco, por ejemplo, el régimen de medidas mínimas lo establece claramente diciéndole, usted podría vincular a alguien, pero de todas maneras, a pesar de que lo vincula sin la información completa, tiene que completar el procedimiento hacia futuro. Lo más importante es que quede un poco en el mensaje general de la superintendencia es eh, no tenga un sistema de papel, tenga un sistema vivo, lo dice así, un sistema que de alguna forma le permita a usted desarrollar y prevenir, desarrollar el sistema bien y prevenir los riesgos, que no se le vuelva un tema simplemente de cumplimiento y fortalezca, digamos, esos procedimientos y dele mayor énfasis a la parte documental y a dejar las pruebas comprobatorias de que usted efectivamente realizó esos procedimientos de debida diligencia, realizó la auditoría. Mucho va hacia que todo debe de quedar incluso documentado con actas de la asamblea, pues de la junta directiva o a falta de esta, la asamblea de accionistas. Entonces es muy importante tener en cuenta pues que ahorita van a ver en mucho más la práctica que la documentación. Si quieres, sigamos, Angélica. En cuanto a la fecha de implementación, que me imagino que debe ser una de las preguntas que están ustedes también planteando, y es que tenemos hasta el 31 de mayo del 2027 para todas aquellas empresas que ya tienen el Sagrilab y el PTE. Nosotros sugerimos, obviamente, que empiecen desde ya a revisar todos estos nuevos procedimientos. Si, por ejemplo, no tienen algunos procedimientos, unas políticas establecidas, hay que incluirlas. Hay un tema importante en el tema de políticas y procedimientos que hay que tener en cuenta y es que dirige, digamos, a la Secretaría de Transparencia, a los lineamientos que tiene la Secretaría de Transparencia sobre el tema de cuáles políticas aplicar dentro del programa de transparencia ética empresarial. Entonces habrá que revisar esa guía que tiene la Secretaría de Transparencia también y tener en cuenta que si ya es por primera vez,
pues sería como sujeto obligado, pues hay que hacer un corte a 31 de diciembre del 2026, revisar si se cumple con los CIUs, lo que habló Natalie, y efectivamente ya establecer que tiene un año para poder implementarlo, lo cual implica que a 31 de mayo del año 2027 podría ya empezar a tener este nuevo sistema. Hay otro punto importante y es que la superintendencia establece que el hecho de que yo tenga que implementar este nuevo sistema como único, como que no puedo debo seguir cumpliendo más bien, debo seguir cumpliendo con el Sagrilat y el PT hasta el 31 de mayo del 2027 o hasta que implemente este nuevo sistema dentro de este periodo pues, de gracia. Entonces, sí, importante tener en cuenta que no dejen de cumplir el Sagrilab y el PTE durante el año 2026 o por lo menos hasta la fecha en que implementen el nuevo sistema, porque igual va a ser objeto de supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, si yo ya tengo un sistema implementado, igual me lo van a supervisar y sobre el nuevo, pues la supervisión empezará a partir del 31 de mayo del 2027. Sigamos. Aquí Listo. les dejamos un regalito antes de las preguntas para que tomen este QR. Vamos a dejarlo ahí puesto mientras vemos el tema de las preguntas. Para que por favor, pues si quieren, esté a todo el tema del boletín completo, pues de los cambios que estamos estableciendo y pues que están complementados con este webinar. No sé qué más Sí, tenemos. sería ahora pues la hora de resolver las Ahora sí preguntas. resolver las preguntas, sí, Buenos señores. días para Ahora los todos. protagonistas son ustedes. Así es. Entonces vamos a empezar con las preguntas que nos dejaron a la hora de llenar el formulario de registro y después procedemos con las que están en el chat. Eh, en el formulario inicial nos dejaron qué aspectos se deben tener en cuenta para poder sesionar a los oficiales de cumplimiento, qué aspectos formales, qué aspectos de fondo debemos tener en cuenta. No sé si Angie, que es la De una. experta que estuvo hablando del tema, nos pueda contestar. Bueno, en aspectos formales y demás, como les mencioné, hay unos requisitos específicos, ¿verdad? Todavía tenemos que diligenciar un informe que hoy se llama 58, no sabemos cómo, si esto va a cambiar o no. La circular hace referencia a un informe no financiero cuando hablamos de comunicación de la designación del oficial de cumplimiento. Importante que tengamos en cuenta, aquí en esta circular ya se establece que cuando yo tengo, cuando remuevo o mi oficial de cumplimiento renuncia, tengo que, obviamente, nombrar uno nuevo dentro de los 30 días calendarios siguientes a, digamos que a la renuncia o remoción de esta persona, pero adicionalmente tengo que eliminarlo de mi sistema. ¿Y a qué voy con esto? Así como nosotros presentamos hoy un informe de 58 de nombramiento de un oficial de cumplimiento, pues cada vez que se vaya a remover o el oficial de cumplimiento renuncia, pues lo tengo que informar también de esta misma forma. Es decir, tengo que presentar este mismo informe de desvinculación. Aquí la circular hace hincapié en lo siguiente, y es que a veces cuando nuestro oficial de cumplimiento se va o renuncia o lo remuevo de alguna forma, no lo eliminamos como tal, no eliminamos su usuario del usuario Cirel de la compañía. Aquí la circular se dice, ojo, porque cada vez que usted vaya a remover un oficial de cumplimiento, además de comunicármelo y de buscar obviamente a la persona que tenga ya esta calidad, pues también asegúrese de que el oficial se haya desvinculado del usuario UIAF-Cirel de la compañía. Esto porque, pues como entendemos, no debería, si yo ya no funjo como oficial de cumplimiento, yo no debería tener acceso a poder reportar reportes, por ejemplo, de ausencia de operación sospechosa o operaciones sospechosas de la entidad correspondiente. Es básicamente el principal cambio. Y en términos como tal del perfil, como lo mencionábamos, pues tenemos que tener una persona que tenga unos conocimientos, una experiencia, perdón, de ya no 6 meses, de un año en gestión de riesgos LAF-STC. También tenemos que tener, pues obviamente, acreditar unos diplomados, unos cursos, maestrías, como lo decidamos. Es importante que sobre este aspecto verifiquemos que no solamente me sirven a mí los cursos de la UIAF como para acreditar que conozco y que tengo conocimiento en términos de riesgos. De hecho, incluso la circular elimina la referencia a los cursos UIAF, pero sí es importante que verifiquemos que los cursos diplomados que yo realice como oficial tengan al menos un mínimo de 90 horas. Ya que voy con esto, la circular y sobre todo la superintendencia va a estar supremamente vigilante en
En efecto, usted hizo un curso que le haya certificado el contenido, es decir, los riesgos, y adicionalmente le haya certificado un mínimo de 90 horas. Si tengo esos cursos, adelante, sigamos con el nombramiento del oficial de cumplimiento. Importante, verifiquemos, esto no cambió mucho, de hecho no cambió, pero la superintendencia hace una claridad que aquí me gustó mucho porque aclara la inhabilidad del oficial de cumplimiento respecto a empresas competidoras. Por ahí me preguntaron, y más adelante, como para ir resolviendo varias preguntas respecto a este punto, es si el oficial de cumplimiento puede ser designado en varias empresas que compitan entre sí. La respuesta es no, no puede ser designado en empresas que compitan entre sí. Y es más, la circular aclara que en ninguna empresa que tenga un conflicto de interés. Entonces vean que aquí es interesante porque es básicamente nos deja a nosotros como empresarios la responsabilidad de identificar los potenciales conflictos de interés que tenga mi oficial de cumplimiento conmigo y con otras empresas en las cuales funja como oficial de cumplimiento. Angie, voy a parar un Adelante, momento Adri. para aclarar algo. Cuando se trata de un grupo empresarial, ahí sí puede haber un oficial de cumplimiento para varias empresas, ahí no aplica como esa restricción de hasta 10 empresas. Y adicionalmente, ahí no hay que revisar el tema precisamente de competidores, porque como se trata de un mismo grupo empresarial, pues la idea es que el oficial de cumplimiento pues asume la responsabilidad sobre todas las empresas que tienen este sistema. Claramente cada empresa tiene su sistema específico, pero digamos que puede haber un oficial de cumplimiento para todas las empresas que hacen parte de un grupo empresarial y pueden ser también competidoras entre sí. Perdón, Lanchi, ahora sí, Clara. No, y Dale. ahí voy a agregar otras preguntas que están relacionadas. Me voy a saltar un poquito el orden, pero pues también versan sobre el tema Buenísimo. oficial de cumplimiento. Una de ellas es si esta experiencia o estos requisitos se pueden acreditar únicamente con los cursos de la UIAF. Y la otra es si el oficial de cumplimiento suplente podría ser también el auditor del Sistema General de Riesgos. Listo. Pues bueno, como le mencionábamos, ya no hace falta que hagamos los cursos UIAF y de hecho ya no sé, pues no, nunca se ha acreditado solamente a través de los cursos UIAF para que lo tengamos en cuenta, pero importante, sigamos haciendo los cursos UIAF, pero adicionalmente tenemos que sí o sí tener un diplomado de 90 horas. Es importante. En términos de oficial de cumplimiento suplente, si puede ser o no nuestro auditor interno o externo, la respuesta es no. Aquí es importante que la norma aclara que el oficial de cumplimiento, y de hecho una inhabilidad, no puede ser ni el auditor interno ni el auditor externo de este programa, para que lo tengamos en cuenta. Listo, Angie, muchas gracias. También relacionado con esto nos preguntan, que un poco ya lo has venido hablando, si el título profesional del oficial de cumplimiento debe ser de Colombia. Sí, digamos que aquí es importante tener en cuenta que la circular no especifica como título profesional expedido en internacional o nacional. No, tienes que ser profesional, solo que aquí hace una salvedad y es, si es un título que tú obtuviste en el extranjero, es importante como que lo homologues, teniendo en cuenta los parámetros que para tal efecto tenga el Ministerio de Educación Nacional. Perfecto. También relacionado con el tema oficial de cumplimiento, que sobre ese punto hemos tenido varias dudas, nos preguntan que, teniendo en cuenta que la actualización es cada 3 años, si una persona puede tomar esto como un periodo para cumplir con este requisito en el 2029. Es decir, si hasta el 2029 tiene este espacio para actualizar sus conocimientos. Sí, es decir, esto se vuelve obligatorio a partir del 31 de mayo del 2027. Entonces es importante que desde allí pues garanticemos que estamos actualizados los últimos 3 años. Es decir, lo que quiere decir Angie es que a 31 de mayo del 2027 deberíamos cumplir con los requisitos que está exigiendo la nueva normativa, es decir, que tengan ustedes al día los cursos durante los 3 años anteriores. Exactamente. Ya después del 2027, al 30-30, pues tendrían que tener otros cursos adicionales, pues que les actualicen. Pero sí, la idea es que el 31 de mayo del 2027 estén cumpliendo con todos los requisitos y con los cursos actualizados. Y también nos preguntan si tengo un diplomado de 120 horas, sin embargo, este no versa sobre temas de corrupción, pero sí sobre los demás riesgos. ¿Debo hacer uno puntual sobre temas de corrupción para complementar mis conocimientos? No lo vemos necesario, ya que siempre y cuando pues claramente tengan los demás riesgos principales, lavado de activos, financiación del terrorismo,
soborno, de alguna forma corrupción. Entonces, si ya tienes un diplomado que cuenta con estos tres grandes riesgos, o al menos parte de ellos, es importante que pues ya cumples con eso, ¿no? Solamente es importante garantizar que tengas al menos 90 horas, que entiendo que son 120, entonces estás perfecta. La mayoría de los cursos que hemos visto, digamos, algunos cubren mucho el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación, y casi nunca se mira el tema de corrupción o soborno transnacional. Pero los cursos que son como esos de certificación de oficial de cumplimiento, esos sí traen mucho tema sobre corrupción y sobre todo si pueden buscar temas que hablen como del FCPA, de temas que son como más puestos hacia códigos de conducta o ética, etcétera. Eso les puede ayudar en el tema de corrupción y soborno transnacional, porque aquí uno de los cambios también, vamos siguiendo con los cambios, es que antes se hablaba como de corrupción de manera general. Y aquí ahora se habla de corrupción local, es decir, la corrupción en Así es. Colombia versus el soborno transnacional que sí trasciende una frontera y que tiene que ver con el relacionamiento con funcionarios públicos internacionales o extranjeros. Entonces sí tener en cuenta que pueden conseguir de pronto algunos cursos que tengan que ver con temas de transparencia, ética, códigos de ética, conducta, etcétera. Pero generalmente en las certificaciones como oficial de cumplimiento sí se tocan todos los temas, no solamente el tema de lavado, sino también todos. Entonces busquen algo que les ayude como a tener esa universalidad, digamos, de temas para que puedan cumplir con todo. También pues nos preguntan sobre este punto, pues si podríamos explicar otra vez lo de los cursos de la UIA, que veo que tienen bastantes dudas sobre esto para Perfecto. clarificar si sirve o no. Y también si un certificado del 2022 podría ser suficiente en estos casos. Bueno, en términos de la vía, recordemos que esto no va a ser solamente suficiente para acreditar conocimiento. El curso de la VIAF no es suficiente. Tenemos que hacer un diplomado, un curso o, en el mejor de los casos, una especialización, una maestría que cumpla con el requisito horario. ¿Qué requisito horario? 90 horas de aquí en adelante. Sí, Malu, ¿me repites la segunda pregunta? Certificación del De 2022. 2022, sí, señora. 3.425. Bueno, es importante que si tenemos una certificación del 2022, como ya esto va a entrar el 31 de mayo del 2027, pues que certifiquen, que nos actualicemos este año porque ya dejaríamos de cumplir los 3 años de actualización. Entonces, oficiales de cumplimiento, nuevamente, este es el momento propicio para actualizarnos. De aquí a mayo del 31 del 2027 es un momento ideal para que empecemos a buscar cursos, diplomados, maestrías, especializaciones que cumplan con este requisito horario. No basta el requisito de tener un curso de la UIA. Ahí hay un curso, o sea, hay dos cursos de la UIAF que ustedes tienen que pueden revisar, que sí, pues funciona también, digamos, como parte de la experiencia que uno tiene y mostrar un poco el tema. Uno es el curso normal que establece la UIAF, que era el supuesto obligatorio desde antes, o sea que está obligatorio hasta el 31 de mayo del 2027, pero también la UIAF creó como una especie de, voy a decir algo, diplomado PEM, se llama así, para que lo busquen. Voy ahorita, si quieren, mientras vemos las otras preguntas, les puedo poner el link. Porque ahí se registran, hay unas épocas en que se puede uno registrar. Creo que no es tan, o sea, creo que ya pasó el periodo, pero si quieren pueden revisar de pronto, ellos creo que lo sacan cada semestre o algo así, Y vuelven y es cada repiten el tema del semestre, el diplomado último y cohorte tiene varios finaliza en cursos. noviembre. Sí, Perdona, empezó en Manu. junio, el último cohorte de la UIAF, del PEM, empezó en junio y finaliza en noviembre. Las inscripciones ya están cerradas, pero pueden estar pendientes para que el Para otro diciembre. semestre se puedan inscribir. Sí, entonces voy a mandarles como el link para que lo tengan y ahí pueden también. Ese es como una especie de diplomado, pero como dice Angie, eso no es totalmente suficiente, por eso exige. Ahora, si esto tiene más de 90 horas, pues tendría que certificarlo la OIAF. Yo realmente no he visto la primera certificación de las horas. Nata creo que sí, sí, creo que tomó ese curso, pero si uno mira, es mejor tener otros cursos adicionales a los de la OIAF. O sea, allí ya lo dijo, de verdad no está, ya hoy en día no son obligatorios, pueden ser uno más de los que puedan ustedes tomar, pero no es el único curso. Hay muchos más. Sí, de acuerdo. Y como para dar claridad lo que están diciendo en el chat,
en la actualidad, el que está abierto hoy, pues que ya cerró inscripciones, pero está en curso, es el que está haciendo la UIAF con la Universidad de Antioquia, que este es uno especial y este en este caso sí nos está certificando las 120 horas, para que lo tengamos en cuenta. También tenemos preguntas sobre el régimen de medidas mínimas. Nos están preguntando si, ya les digo exactamente el código porque es una pregunta muy puntual. Perdón, lo perdí. 4662, Malu. Sí, el Ujú. 4662. Si para el régimen de medidas mínimas se menciona el código 4662 en relación con metales preciosos y piedras preciosas. Si una compañía cumple el umbral y tiene este código porque comercializa aceros, pero no metales preciosos, está obligada al régimen de medidas mínimas. Sí, entonces ahí, como les mencionaba, con esta nueva circular, lo que debemos mirar es, uno, el código SIU y dos, activos o ingresos. Aunque la categoría se llame metales preciosos y piedras preciosas, cuando nosotros verificamos el SIU 4662, incluye comercialización de metales preciosos, pero también metales como hierro, acero, cobre. Entonces, sí están obligados. Lo que quieren como no confundir es otro tipo de comercialización como de ferretería o chatarra, sino enfocarse en estos metales. Aquí como un apunte importante que quiero hacerles es revisen los SIU que ustedes tienen registrados. Nos ha pasado que hay compañías que tienen códigos SIU que no utilizan o que en realidad no corresponden y por este código quedan obligados. Entonces es importante que los revisen si verdaderamente los que tienen registrados son los que aplican a su actividad y los que utilizan. Entonces no se dejen llevar solo como por el nombre de la categoría, sino por esos códigos SIU. Si ese es el que ustedes tienen registrado, ya quedan obligados a implementarlo de acuerdo pues con los activos o los ingresos que tengan. También tenemos una pregunta en términos de sal. Nos preguntan si una sal de origen canónico estaría obligada y en caso de que no esté obligada y desea adoptar el sistema de forma voluntaria, que si el oficial de cumplimiento debería cumplir los mismos requisitos que exige la circular, aunque no esté obligada de forma como tal. Ahí tenemos primero que diferenciar dos escenarios. Entonces, puede ser una sal colombiana o una sal extranjera. Si es una sal extranjera, esta sí, digamos, está mencionada en esta nueva circular y como les contaba, ahora a partir del 31 de mayo del 2027, pues es voluntario. Si es una sal colombiana, es decir, estoy registrada o constituida en Bogotá, en Antioquia, debo fijarme en otras reglas. En este caso, cada gobernación es quien debe fijar las reglas para la CESAL de su departamento. Por ejemplo, para el caso de Bogotá y de Antioquia, ya las autoridades han emitido sus pronunciamientos. En ambos casos es voluntario y se rige bajo unos umbrales. Entonces nos deja como varias categorías. Si es de mayor riesgo, riesgo medio o riesgo bajo, debes implementar mayores o menores controles, pero es voluntario. Esto para Antioquia y para Bogotá lo emitió la Secretaría Jurídica. También lo dividió en unos umbrales y lo dejó voluntario. Y adicionalmente en Bogotá hay unas medidas, estoy hablando del PTE, hay unas medidas adicionales en lavado de activos para Bogotá, la CESAL de Bogotá, que también son voluntarias y estas sí existen ya hace bastante tiempo. Entonces es importante que ustedes identifiquen esto. Si es una sal constituida en Colombia, deben revisar su gobernación si ya emitió algún pronunciamiento, sea del sector educación o religioso, deportes, todos los sectores de la sal deben revisar. Y si es una extranjera, pues corresponde a la Superintendencia de Sociedades y en este caso, pues ahora es voluntario el nuevo sistema. Nata, y en caso de que lo decidan adoptar de forma voluntaria, el oficial de cumplimiento debe cumplir los mismos requisitos. Aquí entonces nosotros siempre hacemos una recomendación y es tener mucho cuidado con la denominación que ustedes le dan a la persona que va a gestionar el sistema. Si lo adopto voluntariamente como ESAL y digo oficial de cumplimiento, me estoy atando a que debo cumplir con esos requisitos y ese perfil del oficial de cumplimiento. Entonces es mejor que ustedes lo designen como responsable de las medidas de control, encargado del sistema, el nombre que ustedes le pongan. Entonces es mejor usar estos términos
de forma tal que no se aten a tener que cumplir con los requisitos de oficial de cumplimiento. Entonces es muy importante tener cuidado con esa denominación que le dan a la persona encargada si lo están haciendo de forma voluntaria. Perfecto, Nata, muchas gracias. También de nuevo con el tema de la sal, y es si esta circular también aplicaría para las ESALes que están vigiladas por las secretarías de educación. Ujú. No, entonces como les No. mencioné, si es la ESAL constituida en Colombia, Secretaría de Educación, por ejemplo, de Bogotá, entonces debes revisar los lineamientos que ya emitió la Secretaría Jurídica para el caso de Bogotá, que igual es voluntario si lo quieres aplicar, pero te puedes fijar en esos parámetros. Esta Pero creo que es la instrucción o instructiva 05 de este año, creo que sí, fue. del 2025, Exacto. no, del O del año año pasado, pasado. tal vez a Sí, finales del año pasado, sí. sí, señora. Esto es lo que También tiene nos que tener. preguntan por este lado eh, que si las anteriores disposiciones del SAGLAF y el PTE se entienden derogadas, que cuál aplicaría a la fecha, hoy en día, por ejemplo. Bueno, no se entienden totalmente, no se entienden derogadas y es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. De aquí en adelante, es decir, hasta el 31 de mayo del 2027, la superintendencia tiene la facultad de requerir información y adelantar visitas administrativas para verificar el cumplimiento del SAGILAF y PTE. Entonces, tengan en cuenta que si en 2 semanas o una semana ustedes reciben un requerimiento de la superintendencia para verificar el cumplimiento del SAGILAF y PTE, la superintendencia está en toda su facultad para hacerlo. Esto sí va a cambiar a partir del 31 de mayo del 2027, pero para que lo tengamos en cuenta, hoy en día puedo recibir una visita de la Superintendencia de Sociedades y tengo que tener mis sistemas en línea. Puedo obviamente ir adelantando la unificación y demás, pero obviamente la Superintendencia puede venir a auditar en términos de vía diligencia, capacitaciones, reportes, informes, todo como tal viene hoy en Saguilar IPT. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Está volviendo un poco al tema de el oficial de cumplimiento, nos preguntan si la gestión de conflictos de interés del decreto 046 está dentro del alcance de este nuevo sistema. Y entonces, en este caso, si el oficial de cumplimiento debería evaluar estos asuntos o cuál sería el alcance del oficial de cumplimiento teniendo en cuenta el conflicto de interés regulado en el decreto 046. Pues sí, de hecho es importante que tengamos en cuenta que debemos tener en cuenta las disposiciones del decreto, pero más allá de esto es revisar nosotros como empresarios cualquier conflicto de interés que pueda surgir con ocasión de la posición del oficial de cumplimiento. Llámese en empresas, llámese en si fungen o no, por ejemplo, como oficiales de cumplimiento de otras empresas competidoras o incluso de empresas que no son competidoras, porque de alguna forma tienen relación con mi sector o con mi empresa. Entonces, más allá del decreto, es importante que nosotros verifiquemos que el oficial de cumplimiento no esté inmerso en ningún potencial conflicto de interés con proveedores, accionistas, miembros de junta, con sus contrapartes. Entonces, es importante que adelantemos esa posible evaluación. Muchas gracias, Angie. Dale, Adri. No, en el tema del decreto lo que pasa es que ahí ya es una obligación desde el punto de vista de sociedad comercial y tiene que cumplirse incluso con la asamblea de accionistas o junta de socios o es el máximo órgano social. Entonces ahí sí ustedes tienen que validar, pues yo no soy tan conocedora del decreto ni tampoco estoy manejándolo todo el tiempo, pero sé que lo que se tiene que validar son los posibles conflictos de interés con intercompañías, con las operaciones o transacciones que realizamos con relacionados. Entonces, eso sí, digamos, es una más que una obligación o que haya intervención, digamos, del oficial de cumplimiento, es una obligación que compete es a las sociedades comerciales como tal y es un tema pues general que incluso podría el oficial de cumplimiento mapear, pero no necesariamente es el responsable de cumplir con esa obligación. Eso le compete directamente a la administración de la compañía y a través del máximo órgano social aprobar pues este tipo de conflictos que puedan ocurrir o pues por lo menos mapearlos y dejarlos claros en un acta de asamblea o de junta de socios o del máximo órgano social. Muchas gracias. Acá también nos están preguntando si es como súper necesario unificar los manuales o si los podemos dejar por separado. Hay que unificarlo. Lo que dice es que es un solo sistema, quiere decir que
retomando un poco lo que dice Angie, al 31 de mayo del 2027 debemos tener un solo sistema y no dos. Entonces, si continúas con los dos sistemas, pues igual, pues puedes mostrarlos, pero lo que sí importante es que, pues casi que va a ser un copy-paste uno del otro. Entonces, lo que nosotros, lo que se propone precisamente por la superintendencia es no tener dos manuales, sino uno, no tener dos sistemas, tener un poquito más de economía en la operación, digámoslo así, y que sea mucho más fácil para gestionar para parte del oficial de cumplimiento y la misma compañía, pues un solo sistema en lugar de dos. Entonces, pues nuestra sugerencia es tener un solo manual y eso es un poco lo que quiere también la normativa, pues incluir como obligación. Muchas gracias, Adri. Acá también nos preguntan si una empresa que es obligada por primera vez en 2025 debe someterse a la nueva circular o debe implementar el SAGLAF y el PTE. Buena pregunta. Eh, yo creo que tiene que cumplir con el Saguilar PT a 31 de mayo del 2026 y cumplirlo hasta el 31 de mayo del 2027 esos dos sistemas y hacer la unificación en el 2027 porque pues por ahora eso es lo que está vigente. Es decir, sí, tiene que ser hacer Saguilar PT y después hacer la modificación en el 2027. Acá nos preguntan un tema muy interesante también sobre el oficial de cumplimiento y así tanto el principal como el suplente pueden ser tercerizados. Sí, sigue la opción de tercerizar. Perfecto. También nos preguntan que para los sectores de regímenes especiales como el ZAPAC, la norma no menciona ningún umbral específico. Y si en este caso, pues, aplicaría algún umbral o si efectivamente es solo por la calidad. No, es solo por la calidad. Sí, aplica el régimen completo, no el de medida simplificada, sino el sistema completo, solo por ser de ese régimen especial. Acá tenemos una pregunta de cómo lo hemos visto nosotros en la práctica, cuáles son las sanciones más relevantes que se han conocido por el incumplimiento de estos sistemas y más o menos cuál ha sido el monto de las sanciones. ¿Quién se encarga? Bueno, Pues la verdad es que la mayor multa creo que ha sido como de 500 millones de pesos. Es decir, hay una sanción que puede aplicar la Superintendencia de Sociedades que es o hasta hoy en día de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno de los cargos que uno esté incumpliendo. Esa es como la máxima por cargo. Y hemos visto sanciones ya en total, por ejemplo, considerando tres cargos que se hayan sido incumplidos, de más o menos 500 millones, 700 millones que después en una segunda instancia pues se baja como a 500 millones de pesos, esa es la máxima que hemos visto. Si quieres revisar bien el tema de sanciones, hay una página en la Superintendencia de Sociedades que publica tanto la resolución de primera instancia sancionatoria como la final después del recurso, la que termina el procedimiento administrativo. Ahí aparecen las sanciones y las compañías que han sido sancionadas. Y digamos que hay muchos cargos, es decir, la mayoría tienen que ver con que no se implementó el sistema a tiempo, con que no se nombró, designó al oficial de cumplimiento en el momento que correspondía, con que el oficial de cumplimiento renunció, pero se dejó sin cabeza durante un tiempo esa función y solo después de un año, por ejemplo, se consigue un oficial de cumplimiento. Entonces, durante un año, pues hubo el riesgo de no tener la gestión del sistema que el tema de no tener una muy buena matriz de riesgos que realmente establezca la gestión real de identificación, de monitoreo, de control, de identificación de riesgos. Em, Creo que hay otra que tiene que ver con la no realización de capacitaciones por parte del oficial de cumplimiento. Esa ha sido la única, hasta donde conocemos, sanción para un oficial de cumplimiento que no realizó las capacitaciones en la forma como se estaba obligado. Y pues ahí puedes ver, ahí se puede ver casi que todas las sanciones en ese espacio de la superintendencia, pero esto es más o menos como el tema. La mínima que hemos visto es como 10 millones, 10 a 15 millones de pesos. Ahí Adri ya Realmente se baja la sanción en segunda instancia, pues en la parte cuando ya hay recurso de apelación, iba pero dando había respuesta a la sido, pregunta sobre sobre las sanciones a los oficiales de cumplimiento.
que también era una pregunta, como lo dice Adri, hasta la fecha y hasta donde sabemos solo ha habido una sanción, una por SACLAF y una por PTE. Cada una de las sanciones pues más o menos entre los 9 y los 12 millones de pesos. Así es. También es la persona que nos hizo estas preguntas quiere saber cómo acredita la experiencia del oficial de cumplimiento y si la super entra a hacer algún contraste en este tipo de acreditación, a mirar si, no sé, si los certificados son válidos, si efectivamente la persona cuenta con la experiencia. No sé, Angie, si nos quieres contar un poco sobre eso. Gracias, Malu. Sí, algo que de hecho en nuestra experiencia cuando tenemos visitas administrativas, algo que siempre van a mirar, y esto es un tip coctelero, como decimos internamente, pero es el perfil del oficial de cumplimiento. Yo sé, encasillan muchísimo en que uno, el oficial de cumplimiento, cumpla con el perfil y sobre todo con estos tres temas de independencia, autonomía, capacidad decisoria. Y un poco adelantándome al tema como del organigrama, también lo verifican. Entonces verifican a quién le está reportando el oficial de cumplimiento. Y esto en términos generales no supondría mayor tema, ¿saben? Digamos que si yo tengo un oficial de cumplimiento que solamente tiene una función a su cargo, que es fungir como tal, no representa un tema. Pero esto no pasa en todos los eventos. Hay compañías en las cuales el oficial de cumplimiento funge como oficial de cumplimiento, pero también hace parte del equipo legal, o es un abogado, o es un contador. Entonces, cuando tengamos esos efectos, es importante que nuestro organigrama sí denote que hay una subordinación directa en el cargo de oficial de cumplimiento del máximo órgano social o de la junta directiva según corresponda y que no se encuentre por allá metidito como tal dentro de debajo del director legal, porque esto eventualmente podría ser interpretado y ha sido interpretado lastimosamente por la superintendencia como falta de capacidad decisoria por parte del oficial de cumplimiento al estar supeditado a otro órgano que no, que no es la asamblea o el máximo órgano social o junta directiva. Eso me lleva a una siguiente pregunta que nos hicieron recientemente y es si en el organigrama el oficial de cumplimiento debe estar entre la junta directiva y el gerente o después del gerente. Entonces, pues ahí como para dar claridad, debería ser independiente, pero sí reportando directamente a la junta directiva o al máximo órgano social sin dependencia directa de un gerente, por ejemplo. Exactamente. Hay adicionalmente como un dato adicional de qué pasa en esas visitas o cómo comprueban el tema del oficial de cumplimiento. Cuando uno hace el 58, pues tiene que enviar la hoja de vida. Entonces ahí van Así a es. revisar qué cargos has tenido, si en algún momento ya tuviste algo que ver con prevención de riesgos, gestión de riesgos, o si este es tu primer cargo relacionado con esos temas. Y adicionalmente en la visita te van a pedir el perfil de cargo. Si la compañía no tiene perfiles de cargo, entonces el contrato laboral. Si eres empleado directo de el contrato donde estás como oficial de cumplimiento. Si tienes otro rol, que es lo que pasa generalmente, pues deberían tener en ese contrato la función que vas a ejercer adicionalmente como oficial de cumplimiento. Esa es la forma en la que la superintendencia está verificando si cumples o no con ese requisito de experiencia en la gestión de riesgos. Aquí surge otra pregunta que si bien queda claro que el oficial de cumplimiento puede ser el mismo de un grupo, nos preguntan si pueden tener un solo único sistema. Es decir, si el grupo tiene 10 compañías, ¿podrían las 10 compañías tener el mismo sistema? Yo creo que, y perdón la respuesta tan gaseosa, pero depende. Y eso depende de por qué. Porque si bien podemos ser un grupo, de pronto hay compañías en las cuales una se dedica al transporte, otra se dedica a la comercialización de los servicios, otra se dedica al back office. Entonces, claro, si bien se trata de un grupo empresarial, pues cada compañía sí tiene unos riesgos especiales que hacen que no pueda ser em, mirado como un solo sistema importante, y eso siempre digamos que lo hemos visto también en las visitas. La superintendencia verifica que cada entidad, cada razón social independiente cuente con un manual distinto, con un manual propio. Entonces es importante porque igual no todas las compañías tienen los mismos riesgos, pese a que sean parte de un grupo empresarial. Para efectos de la matriz, en la matriz es importante, nosotros hemos visto y hemos ayudado a muchas compañías a actualizar su matriz, una macromatriz que tiene, o bueno, tenía en su momento Aguilar IPT y otros sistemas de gestión de riesgos aplicables al grupo, pero es importante que si vamos a manejar una sola matriz, igual tengamos la identificación de la compañía a la cual corresponden esos riesgos
y se muestre como tal los procesos de esa compañía. ¿A qué voy? Volviendo al ejemplo del grupo empresarial. Tengo una que se encarga del transporte, otra de la comercialización. Yo tengo que reflejar en mi matriz y en mi manual, uno, los procesos que hacen parte de esa razón social, que son específicos, y los riesgos propios inherentes a la actividad que realiza esa empresa o esa razón social en específico. Es importante que los individualicemos. Listo, acá. Puede que el Ah, manual, digamos, puede que digamos, en los manuales tengan los mismos procedimientos, como dice Angie, por ejemplo, procesos de debida diligencia, el tema del canal de comunicación es el mismo porque es un grupo empresarial, tiene también entonces el tema de capacitación que seguramente lo hace a todas las empresas de una vez, pero lo importante es que el mapeo de los riesgos, y es que este es un sistema basado en riesgo, es decir, a mayor riesgo, mayor control. Entonces quiere decir que yo sí tengo que mapear cuáles son esos riesgos que tiene esa operación, cada una de esas empresas, para poder establecer, y tengo que identificar que cada una de esas empresas tiene unos riesgos específicos. Yo no le puedo poner los riesgos de transporte al riesgo de comercialización porque no es la misma actividad. Entonces sí importante que a pesar de que tengan de pronto manuales, o sea, cada empresa sí va a tener que tener su manual, digámoslo así, puede que sean iguales en ciertos procedimientos, pero en la parte de riesgo sí debe ser diferente. Entonces, no es que sea un manual para todo el mundo, sino un manual estableciendo cuál es el tipo de operación, cuál es el tipo de riesgo que tiene, qué tipo de transacciones hace, cuáles son sus contrapartes. O sea, hay que revisar todo el contexto interno y externo del negocio, las operaciones, las transacciones que realiza. Entonces, ahí hay una serie de temas que van a ser diferentes porque las empresas de un grupo empresarial no necesariamente tienen el mismo objeto social. de acuerdo, acá volviendo al tema del oficial de cumplimiento, voy a unir varias preguntas. La primera nos volvían a preguntar sobre el oficial de cumplimiento suplente. Sí, en este caso es obligatorio con base en la nueva circular. Respecto a si debe ser obligatoriamente abogado, no. La circular no exige en concreto una profesión, simplemente exige que sea profesional y que tenga formación en los riesgos de los que trata la misma. También nos preguntan si el oficial de cumplimiento puede ser un alto cargo del área legal de la sociedad y nos preguntan si un directivo de una empresa que tiene a cargo la operación de un producto podría ser oficial de cumplimiento. Angie. Bueno, siempre y cuando, sí, bueno, vamos, si quieres, vamos por partes. En efecto, si tenemos un alto cargo, es importante que esta persona acredite como tal el perfil y verifiquemos nuevamente si hay una potencial conflicto de interés en las funciones que están asignadas directamente a ese cargo con la gestión de los riesgos LAFT. Si no hay ningún potencial conflicto de interés que nosotros mapeemos, estamos check y podemos fungir como oficial de cumplimiento, esto sin perjuicio o independientemente del cargo que nosotros sustentemos. Siguiente pregunta, Mario. No, No, ahí yo quiero aclarar algo adicional, y es, acuérdense que Angie habló de que hoy en día vamos a tener que tener un organigrama en donde se establezca claramente dónde está posicionado el oficial de cumplimiento. Entonces, cuando yo tengo una persona que tiene un cargo en la organización y depende, por ejemplo, de un ejecutivo mayor, del presidente de la compañía o del representante legal de la compañía, pero además soy oficial de cumplimiento. La sugerencia que nosotros hacemos es mapee muy bien las dos funciones, separe las dos funciones, porque finalmente el oficial de cumplimiento tiene que depender de la junta directiva, si existe, o del máximo órgano social. Entonces no podemos dejar simplemente el organigrama poniendo a Adriana Bueno encima como presidente a Angie, y porque él es el representante legal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el oficial de cumplimiento no va a tener esa independencia en la toma de decisiones frente a los riesgos, y tampoco va a poder, digamos, no sé, voy a decir algo feo, pero como sapear a su jefe si es que lo ve haciendo de pronto algo malo. Entonces, porque se siente pues que ese es su jefe. Entonces, parte de lo que necesitamos mapear en el organigrama y las funciones es, ¿cuáles son las funciones del asesor, de la persona comercial o de la persona que es y que no sea representante legal, obviamente que no cumpla con todo? ¿Y cuáles son esas funciones como oficial de cumplimiento en donde no tiene por qué reportar a su jefe? Y entonces ponerlo mapeado directo hacia la junta directiva o hacia ese máximo órgano social.
porque donde se ponga que está dependiendo del representante legal o de un gerente de la compañía, inmediatamente ya la superintendencia dice, usted ya no tiene esa independencia que requiere el cargo y usted ya no tiene la forma de tomar decisiones drásticas en un momento dado para iniciar investigaciones contra esta persona porque ese es su jefe. Entonces sí, finalmente empieza a haber conflictos de interés. Entonces, muy importante que en el organigrama se mapee muy bien el tema de dónde está ubicado el oficial de cumplimiento y cuáles son sus funciones versus aquellas que tenga como ya empleado de la compañía en otras áreas. También relacionado con ese tema, nos habían preguntado si el contador de la empresa podría ser el oficial de cumplimiento. Y ahí, pues como hemos venido hablando, pues depende. Sí, tiene que Depende ver. de las funciones que tenga a su cargo, depende, si es muy claro que no podría ser ni el representante legal ni el auditor, pero pues como dice Adri, depende del tipo de conflictos de interés que se pueda generar desde ese cargo. Entonces toca estudiar cada caso en concreto para poder determinar si es posible o no. Y Hay sobre que todo aquí, buscar que el Malu, oficial, hay que buscar que el oficial no sea juez y parte en la toma de decisiones. exactamente. Porque pues yo tengo que revisar y auditar, digámoslo así, o monitorear pues unas operaciones que seguramente yo, qué tal que las maneje yo directamente. Entonces, como contador, si yo reviso, no sé, las conciliaciones bancarias o X, y además como oficial de cumplimiento, pues las reviso y eso no me genera un conflicto de interés, pues no tiene problema porque estoy cumpliendo, digamos, en las dos funciones del cargo, pero finalmente estoy monitoreando esas conciliaciones bancarias para para establecer quién me giró, si me giraron en efectivo desde el cajero o si me giraron a través de un cheque o a través de una transferencia. Entonces, bien, sí tiene que haber esa parte de la independencia y por eso hay que mapear los cargos y hay que mapear las responsabilidades y hacia quién se direccionan como tal, porque son órganos, es un órgano totalmente independiente de la administración. Angie, perdón. No, Adri, justamente iba a decir exactamente lo mismo. O sea, en términos prácticos, para saber si estamos o no ante un potencial conflicto de interés, es revisar cada caso, las funciones específicas que yo realizo. Entonces, si soy contadora, haz una lista de tus funciones, es decir, qué funciones yo tengo a mi cargo y si de alguna u otra forma estas funciones que yo tengo a mi cargo entran en contravía con lo que podría tener como en el cargo oficial de cumplimiento. Recordemos que es importante que el oficial de cumplimiento cuenta con un rol más de análisis de información y gestión de reporte. Perfecto, muchas gracias, Angie. Acá pues nos preguntan también em, sobre, esta pregunta no la entendí muy bien, la voy a leer como yo la entiendo, pero es si se presenta un conflicto de interés con clientes, proveedores, etcétera. Nos preguntan si la decisión la debe tomar el suplente. Yo entendí la pregunta como si de pronto el conflicto de interés fuera con el oficial de cumplimiento principal, quien debería tomar la decisión. Yo creo que en algún momento, si el oficial de cumplimiento principal tiene algún tema de conflicto, yo creo que puede el oficial de cumplimiento suplente, si no lo tiene, pues, o sea, revisar el tema, sobre todo que ahí no es tanto toma de decisión, sino la revisión de si esto trae un riesgo o no para la compañía realizar una operación determinada. Entonces, si hay un conflicto, necesariamente el que lo tenga, ya sea lo principal o suplente, debe separarse y permitir que el otro tome la decisión o escalarlo ya ahorita a partir del 31 de mayo al representante legal para que él lo solucione o al órgano que ustedes pues establezcan, pero finalmente lo importante es que la gestión del oficial de cumplimiento pues no genere un conflicto, o sea, no tenga conflicto con lo que hace internamente, ya sea en otro cargo, o con algún tema que puede pasar dentro de lo que él va a monitorear. Es decir, que, como digo yo, evitar que sea juez y parte, revisar la función que va a realizar y si efectivamente hay algún conflicto o hay algún tema que toca revisarle, mejor escalarlo o permitir que el otro que sea el suplente lo haga. Pero se dejaría mapeado y se dejaría muy documentado el por qué el principal no tomó la decisión y pues ojalá estos sean temas que se puedan manejar dentro de los temas de junta directiva o del máximo órgano social. O si no se reúne tan seguido, pues por lo menos que el representante legal también tome la decisión, porque finalmente se trata generalmente de vincular a alguna persona para hacer un negocio. Y en vinculación, pues el que va a tener la batuta en las decisiones va a ser el representante legal.
Ahí es importante aclararles, no solo con este nuevo sistema, sino todavía con el del SagriLab y el PTE que tenemos en estos momentos, que el oficial de cumplimiento nunca toma la decisión. Eso es una confusión que existe y siempre dice, si el oficial aprueba la vinculación, no, el oficial de cumplimiento no tiene esta función. Eviten usar estas palabras de apruebo la vinculación porque esa no es una función del oficial de cumplimiento. El oficial revisa los documentos, revisa las señales de alerta, los resultados en lista, el negocio de qué se trata, si me va a generar o no riesgos y emite su informe de riesgo. Pero dependiendo de cada compañía, pues será el encargado en compras de aprobar a los proveedores, el encargado de los clientes, el que aprueba bajo ese informe de riesgo que generó el oficial de cumplimiento. Y ahora en esta nueva circular, pues el representante legal cuando se escale. Pero sí es súper importante que el oficial de cumplimiento nunca es quien aprueba estas vinculaciones. De También acuerdo. nos preguntan relacionado con el oficial de cumplimiento si el principal es externo y el suplente es interno. Si en el, No, si en el organigrama se podría poner que el suplente sí está bajo una especie como de jerarquización porque depende de otra área. Ahí pues nuestra recomendación es que sea por roles, o sea, se detalles por roles, más no por nombre en concreto y que sí quede muy claro que en el rol del oficial de cumplimiento hay una, así sea suplente, como el suplente debe tener las mismas calidades y facultades que el principal, sí quede claro que está fuera, por lo menos bajo ese rol y que no está subordinado de ninguna otra área. Sí, y aquí es importante, Malu, que tengan en cuenta es, independientemente sea interno o externo, debemos garantizar que sea una figura que depende directamente del máximo órgano social o de la junta directiva. Entonces, tenemos que salir en nuestro organigrama en esa línea punteada de decir oficial de cumplimiento debajo de nuestra asamblea o nuestra junta directiva. Y ya las últimas preguntas, una es teniendo en cuenta que se habla de la unificación de los sistemas, se habla de la segmentación y cómo debería ser manejada teniendo en cuenta esta unificación. Bueno, este tema de segmentación es todo un tema. Sobre todo porque es un tema en el cual una empresa puede decir qué criterios utiliza para determinar qué clientes, proveedores o empleados son de alto, medio o bajo riesgo. Con la unificación de los sistemas, que creo que es mucho más sencillo el tema de la segmentación, porque ya no tengo que realizar una segmentación para SAGLab, otra para PTE, no, ya es netamente es segmentarlos con base en unos criterios que yo decía. Les pongo un ejemplo. Para mí un criterio de segmentación puede ser el resultado de la consulta en listas o puede ser también la jurisdicción. De pronto está en una jurisdicción considerada de alto riesgo. Yo voy sumando esos puntos, ¿verdad? Entonces puedo sumar criterio. Criterio uno, jurisdicción. Si mi contraparte está en una jurisdicción de alto riesgo según Gafi, un punto más. Si adicionalmente cumple con el otro criterio que yo defina y es el resultado en listas, tiene una señal de alerta en medios de comunicación masiva, un punto otro más. Si adicionalmente tiene o me va a representar a mí en contratos con el Estado o de alguna forma va a tener representación mía, otro punto más. Y estos puntos de estos criterios se suman y al final, al cabo, me arroja un nivel de riesgo en el cual pues me sirve a mí para identificar, uno, qué proceso de vía diligencia le voy a realizar, es decir, qué tan profundo voy a ir, si de pronto al final del día es una contraparte de alto riesgo, me dice la circular nueva como pilas, porque cuando le salga a alguien de alto riesgo, se tiene que actualizar la información y hacer un proceso de vía diligencia anualmente, ya no son 2 años para los de alto riesgo. Pero si de pronto me sale alguien que sea de medio bajo riesgo, digo, ya no lo miro cada año como si al de alto riesgo, pero sí al de cada 2 años lo voy a revisar y voy a hacer un proceso de actualización de datos y demás. Entonces creo que aquí la unificación de estos sistemas permite que uno ya tenga una sola matriz de segmentación, un solo sistema de segmentación. Eso sí, importante que incorporemos como criterios que me permitan a mí gestionar los riesgos de lavado, por ejemplo, el tema de las consultas en listas, pero también de soborno transnacional y corrupción local, como por ejemplo es si esa persona, si esa contraparte de alguna forma tiene contratos con el Estado o licita con el Estado constantemente, entonces claro, ahí vamos incorporando elementos tanto del sistema de LAFT como también elementos de STC y corrupción local, por supuesto, creo que es un poco mucho más fácil. Muchas creo que se nos gracias. está agotando el tiempo, no sé, Sí, Angélica. tengo dos eh, preguntas más en Tenemos el dos chat más y ya. y ya terminamos porque faltan 2 minuticos para finalizar. Exacto. Sí, como para agrupar varias, les recalcamos en el organigrama, sí debe estar claro
La independencia no puede estar subordinado, por lo menos en el caso del rol, dejar muy claro que el rol no está subordinado. También sobre el tema de revisoría fiscal, que están preguntando, muy importante, son dos funciones diferentes. Evidentemente, el revisor fiscal no puede ser el oficial de cumplimiento. Eso es muy importante, que era otra pregunta que nos hacían. Y la última pregunta es sobre el tema de las ESALes. Si una SAL dejó por estatutos que no tiene máximo órgano social, sino que únicamente tiene un representante legal, nos preguntan el encargado del sistema quién le debería reportar. En este caso, pues sería el representante legal, ¿no? Pero ojo, acuérdense lo que dijo Nata. Natalie dijo que en la parte de fundaciones o sales nacionales, esto no le aplica a ellas, es solamente a aquellas que son extranjeras con negocios permanentes en Colombia. En el caso de esta CESAL, tienen un apoderado general que está designado por ley y que tiene una reglamentación específica. Entonces, quien finalmente, y aquí el sistema hasta el 31 de mayo del 2027 es obligatorio, pero posteriormente es voluntario. Y pues lo único que dice la superintendencia es que sugiere que sí se mantenga, digamos, ese sistema porque eso ayuda a tener un control sobre todo sobre las donaciones y los ingresos que tenga, el origen de los ingresos que tenga. Entonces, ahí digamos que hay que revisar la forma como está conformada o como está constituida el negocio, el gobierno corporativo de esa extranjera. Y obviamente, pues, quien tomará la decisión será el máximo órgano social de la sociedad de la sala extranjera. Y obviamente quien manejará el sistema, pues, será puede ser el representante legal incluso, o pues porque va a ser voluntario, o si pues se pone un oficial de cumplimiento, será el oficial de cumplimiento con todos los requisitos que correspondan. Pero aquí digamos que acuérdense que aquí no aplica el tema de las ESAL colombianas, porque pues eso tiene una reglamentación en Bogotá específica y también en la Antioquia. Hay una para las que están vigiladas por la gobernación de Antioquia. Las demás ESAL, digamos, del país no tienen hoy en día una reglamentación que les exija tener este tipo de sistemas. Creo Listo. que terminamos, Angie. Con eso hemos Angélica. completado todas las preguntas. Muchísimas gracias por estar presentes y por todas las preguntas que nos hicieron. Igual estamos súper pendientes de cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Pues estamos dejando en el boletín los contactos para que nos escriban. Y de verdad, pues muchísimas, muchísimas gracias por la convocatoria, por asistir, por las preguntas. Mañana, ahí les voy a dar una cuña, mañana hay un evento en la Superintendencia de Sociedades para quienes quieran ir también. Es presencial y también lo van a hacer por YouTube, entonces para que lo tengan en cuenta. Revisen, simplemente es buscarla en YouTube, ahí está. El evento mañana creo que empieza a las 9 o 10 de la mañana. 9 de la En la mañana, sede, Adri. a las 9 de la mañana en la sede de la Superintendencia de Sociedades y es una conferencia que se llama El nuevo paradigma previsto en las nuevas circulares básica jurídica y básica contable. Es decir, que también va a haber, si quieren invitar también a los contadores de las compañías para sociedades financieras no bancarias y se llama SAFIA y su sistema de alertas tempranas que me imagino que tendrá que ver con la circular básica jurídica contable. Entonces, para que vayan ustedes y también asistan para ver un poquito más también el enfoque de la superintendencia. Y pues muchas gracias a todos, que tengan un buen día y una semana, un fin de semana, pues ya estamos casi a viernes y que descansen muchísimo. Muy amables. Hasta luego. Cuídense, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien.